El secreto del bosque, que la policía intentó enterrar. El caso de Norman Ladner. Año 1993. En una concurrida y ruidosa calle de la ciudad de Nueva York, a más de 1500 kilómetros de distancia de los densos y húmedos bosques de Mississippi, alguien camina por la acera y nota un objeto tirado en el suelo. Al agacharse, descubre una billetera vieja, desgastada por el tiempo. Al abrirla, encuentra una identificación escolar. El rostro que aparece en la fotografía pertenece a un adolescente de 17 años con una sonrisa brillante. Su nombre, Norman Ladner Jr. Cualquiera pensaría que se trata de una simple billetera perdida por un turista. El problema es que Norman Ladner Jr. llevaba exactamente 4 años muerto. Y según las autoridades de su pequeño pueblo natal, Norman se había quitado la vida en mitad de la nada, en un bosque privado donde nadie más tenía acceso. ¿Cómo terminó la identificación de un joven supuestamente suicida en las calles de una de las metrópolis más grandes del mundo? La respuesta a esta pregunta abre la puerta a una de las historias más oscuras, frustrantes y perturbadoras del sur de los Estados Unidos. Una historia que mezcla la pérdida de un hijo, el narcotráfico internacional de los años 80, una red de corrupción policial indomable y una organización criminal conocida como la Dixie Mafia. Ponte cómodo. Hoy nos adentramos en el bosque de Picayune, Mississippi, para descubrir el misterio de Norman Ladner. Un viernes de agosto de 1989. Para entender este misterio, tenemos que viajar en el tiempo al viernes 21 de agosto de 1989. Nos encontramos en Picayune, un pequeño pueblo del condado de Pearl River, en Mississippi. Un lugar donde todos se conocen, donde las puertas de las casas se dejaban sin llave y donde el bosque es una extensión más del patio trasero. Allí vivía Norman Ladner Jr. Quienes lo conocieron lo describían como el típico chico americano de finales de los 80, popular en su escuela, lleno de energía, extremadamente alegre, sobre todo, un apasionado de la vida al aire libre. No era un chico problemático, al contrario, su entorno lo recordaba como alguien con un futuro brillante y una relación excelente con sus padres y hermanos. Aquella tarde de agosto, el calor en Mississippi era sofocante, de esos que te atrapan la respiración. Sin embargo, a Norman no le importaba. Le entusiasmaba la idea de salir a caminar y cazar un rato en los terrenos de su familia. Los Ladner poseían una enorme propiedad de 122 acres, un territorio gigantesco de vegetación densa, árboles altos y pantanos aislados. Un paraíso para un explorador. Antes de salir por la puerta con su rifle calibre 22, Norman se despidió de su padre, Norman Ladner Sr. Acordaron una regla familiar estricta que jamás se rompía. Norman debía estar de regreso en casa antes de que cayera el sol, a las 7 de la tarde. El padre asintió, le deseó buena suerte y vio a su hijo caminar hacia la espesura del bosque. Esa sería la última vez que lo vería con vida. Las 7 de la noche llegaron, y pasaron. El sol comenzó a ocultarse tras los árboles, tiñendo el cielo de un rojo apagado, hasta que la oscuridad total cubrió la propiedad. Norman no regresaba. En la casa de los Ladner, la preocupación inicial se transformó rápidamente en un presentimiento helado. Norman conocía ese bosque como la palma de su mano, no era de los que se perdían, y jamás desobedecía la hora de llegada. A las 8:30 de la noche, incapaz de seguir esperando, Norman Sr. tomó una linterna y se adentró en la negrura del bosque. Gritó el nombre de su hijo una y otra vez. Su voz rebotaba en los árboles, pero la única respuesta era el silencio de la noche y el zumbido de los insectos. Caminó durante casi una hora, siguiendo los senderos familiares que su hijo solía recorrer, dirigiéndose hacia el lugar favorito de Norman en toda la propiedad, una pequeña loma rodeada de árboles viejos. Cuando la luz de la linterna del padre iluminó el suelo de aquel claro, su corazón se detuvo. Allí, tendido sobre la tierra húmeda, estaba el cuerpo de su hijo de 17 años. Norman Jr. estaba inmóvil.
Al acercarse corriendo, desesperado, el padre descubrió lo impensable. El joven tenía un impacto de bala en la cabeza y su rifle yacía a unos metros de distancia. Norman estaba muerto. La tragedia de perder a un hijo en esas circunstancias es algo que destruiría a cualquier familia. Pero para los Ladner, la pesadilla apenas estaba comenzando. Lo que debía ser una investigación criminal exhaustiva y respetuosa por parte de las autoridades locales, se convirtió, en cuestión de horas, en una burla macabra. Al lugar de los hechos llegó el sheriff del condado de Pearl River, un hombre llamado Lawrence Lumpkin. El sheriff Lumpkin era una figura de la vieja escuela del sur, imponente, acostumbrado a que nadie cuestionara su palabra y con un control absoluto sobre el departamento policial del pueblo. Cualquier manual de criminología dicta que ante un cuerpo con una herida de bala en un bosque aislado, la escena debe ser acordonada inmediatamente. Se deben buscar huellas, rastros de pisadas, casquillos, marcas en los árboles y realizar pruebas de balística. El sheriff Lumpkin no hizo nada de eso. Miró el cuerpo de Norman, miró el rifle 22, en menos de 24 horas, antes de que el cuerpo del joven fuera examinado adecuadamente en una mesa de autopsia y sin interrogar a ningún testigo, el sheriff cerró oficialmente el caso. Su conclusión fue fulminante: Norman Ladner Jr. se había suicidado. La hipótesis del sheriff era simple, casi perezosa. El chico caminó hasta su lugar favorito del bosque, colocó el cañón de su propio rifle contra su cabeza y apretó el gatillo porque estaba deprimido. Cuando la familia, rota por el dolor, escuchó esta versión, se negó rotundamente a aceptarla. Norman no sufría de depresión, no tenía problemas escolares, no había dejado ninguna nota y estaba planeando con entusiasmo su fiesta de graduación y su ingreso a la universidad. Pero en Picayune, contradecir al sheriff Lumpkin era una idea peligrosa. El forense local firmó el acta de defunción aceptando la versión oficial del suicidio, y las autoridades intentaron archivar el expediente para que fuera olvidado por el polvo. Pero los padres de Norman no se iban a quedar de brazos cruzados. Sabían que su hijo no se había quitado la vida. Y si la policía no iba a buscar al asesino, ellos mismos lo harían. Norman Ladner Sr. comenzó su propia investigación en los días posteriores al entierro de su hijo. Al no tener el entrenamiento de un detective, siguió por el sentido común y el conocimiento profundo que tenía de la propiedad y de Norman Jr. Lo que descubrió en las semanas siguientes no solo destruyó la teoría del suicidio, sino que pintó un panorama terrorífico de encubrimiento institucional. Vamos a desglosar las evidencias que el sheriff Lumpkin decidió ignorar convenientemente. La billetera vacía. La billetera de Norman. Cuando el padre encontró el cuerpo, la billetera del chico estaba en su bolsillo, pero estaba completamente vacía. Norman había salido esa tarde con dinero en efectivo que planeaba usar el fin de semana. No había ni un solo billete, ni sus identificaciones. Si alguien decide quitarse la vida en la profundidad de un bosque privado, ¿por qué se tomaría la molestia de vaciar su propia billetera y desaparecer su dinero antes de apretar el gatillo? Esto apuntaba directamente a un móvil de robo o a que alguien manipuló el cuerpo. Las heridas misteriosas. Cuando la familia pudo revisar las fotografías del cuerpo y los escasos reportes médicos, descubrieron algo perturbador. Norman tenía una herida cortante de casi 3 centímetros en el cuero cabelludo, separada del agujero de bala. Cuando el padre le reclamó al sheriff por este corte, Lumpkin dio una explicación ridícula. Dijo que cuando Norman se disparó, cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza con la raíz de un árbol. El problema es que el cuerpo de Norman fue encontrado boca arriba, en una zona completamente llana, lejos de cualquier raíz expuesta. Además, la autopsia posterior sugirió que el disparo que mató a Norman fue hecho a quemarropa, pero con un ángulo y una trayectoria que hacían físicamente imposible que él mismo hubiera sostenido el arma. Las marcas de quemadura de pólvora indicaban que el arma utilizada fue apoyada con fuerza contra su cabeza, como en una ejecución. El cambio de la bala. Desesperado por la inacción policial,
Norman Sr. regresó al claro del bosque donde su hijo murió. Se arrodilló en la tierra y comenzó a cavar con sus propias manos en el punto exacto donde había estado la cabeza de Norman. A unos centímetros de profundidad, sus dedos tropezaron con algo metálico, era un proyectil aplastado. El padre llevó de inmediato la bala a la estación de policía. Un análisis preliminar demostró que esa bala no pertenecía al calibre 22 del rifle de Norman, era de un calibre mayor. Esto era la prueba irrefutable de que otra arma se había disparado en el lugar. ¿Qué hizo la policía? Se quedaron con la bala para supuestos análisis avanzados. Semanas después, cuando el padre exigió que le devolvieran el proyectil para mandarlo a un laboratorio independiente, el departamento del sheriff le entregó una bala completamente diferente, una de calibre 22, limpia y nueva. La policía de Picayune había cambiado la evidencia de un homicidio ante la mirada impotente de un padre. La búsqueda de la verdad de los Ladner comenzó a incomodar a personas muy peligrosas. Un día, mientras la madre de Norman se encontraba sola en un estacionamiento local, un hombre desconocido, de aspecto imponente y mirada fría, se le acercó de la nada. No la asaltó, no le pidió dinero. Se paró frente a ella y, con una voz calmada pero que helaba la sangre, le dijo: No reabran este caso. Tienen otros hijos. Sugiero que los críen por su propio bien. Nunca encontrarán a la persona que mató a su hijo. El mensaje era claro: dejen de escarbar en el bosque, o el resto de su familia sufrirá el mismo destino que Norman Jr. ¿Por qué un simple suicidio de un adolescente generaría amenazas de muerte mafiosas hacia sus padres? La respuesta estaba oculta entre los árboles de la propiedad. Fue un año después de la muerte de Norman cuando la pieza final del rompecabezas apareció en el mismo bosque de los 122 acres. El padre de Norman, que seguía recorriendo la zona buscando respuestas, encontró escondido entre los matorrales, cerca de los límites de su propiedad, un dispositivo electrónico extraño de fabricación casera. Era una especie de radiotransmisor modificado, pintado de camuflaje. Sin confiar en la policía local, Norman Sr. contactó a un conocido que era un exagente de la DEA, la Administración de Control de Drogas de EU. Cuando el exagente examinó el dispositivo, su rostro se puso pálido. Le explicó al padre que no era un radio común. Era un transmisor de corto alcance y alta frecuencia utilizado específicamente por las redes de contrabando de narcóticos. Su función era emitir una señal de radio o activar luces parpadeantes en tierra para guiar a los pilotos de avionetas clandestinas que volaban a baja altura procedentes del Golfo de México. Los pilotos veían la señal y soltaban los cargamentos de cocaína o marihuana en mitad del bosque, donde un equipo en tierra los recogía en camionetas 4x4. En ese momento, todo cobró un sentido terrorífico. Para entender la magnitud de lo que estaba pasando en Picayune, hay que entender el contexto de la época. A finales de los años 80, el sur de los Estados Unidos, especialmente estados costeros como Luisiana y Mississippi, estaban bajo el control invisible de la Dixie Mafia. A diferencia de la mafia italiana tradicional de Nueva York, la Dixie Mafia era una red descentralizada de criminales locales, contrabandistas, ladrones y, lo más importante, políticos, jueces y sheriffs corruptos. Controlaban las zonas rurales porque sabían que las agencias federales rara vez ponían un pie allí. Los bosques densos de Mississippi eran el aeropuerto privado perfecto para el cartel de Medellín y otras organizaciones que inundaban de droga el país. Agosto era el mes más caluroso y húmedo del año en el sur. Normalmente, los habitantes del pueblo evitaban ir al bosque debido a los mosquitos, las serpientes y el calor sofocante. Los contrabandistas sabían esto. Habían elegido los terrenos de la familia Ladner, creyendo que estarían completamente solos para coordinar una entrega masiva de droga mediante avionetas. Pero no contaban con una variable: Norman Ladner Jr. Aquel viernes 21 de agosto, Norman decidió salir a cazar a pesar del calor. Caminó en silencio, como buen cazador, adentrándose en su propiedad.
Y la teoría unánime de la comunidad y de los investigadores independientes es que Norman, sin buscarlo, caminó directo hacia una operación de narcotráfico en pleno desarrollo. Vio los rostros de los hombres en tierra, tal vez vio los paquetes de droga caer del cielo, o tal vez vio algo peor, a miembros de la propia policía local cooperando con los criminales. Los narcotraficantes no podían permitirse un testigo. Capturaron a Norman, lo golpearon en la cabeza, lo que explica el corte de 3 centímetros, le quitaron su billetera para revisar su identificación y saber quién era, y luego, utilizando otra arma, lo ejecutaron a quemarropa. Para simular un suicidio, dejaron su rifle 22 al lado del cuerpo. Cuando el sheriff Lawrence Lumpkin llegó a la escena esa noche, no vio la tragedia de un adolescente. Vio una crisis que amenazaba con destruir su lucrativo negocio con la mafia. Por eso cerró el caso en 24 horas. Por eso declaró que fue un suicidio antes de la autopsia. Por eso su departamento cambió la bala de calibre mayor que el padre encontró. No estaban investigando un crimen, estaban protegiendo a los asesinos y protegiéndose a sí mismos. Esto nos lleva de regreso al inicio de nuestra historia, al año 1993, 4 años después de la ejecución de Norman. El hallazgo de su identificación escolar en una calle de Nueva York fue el golpe definitivo que desmanteló para siempre la mentira del suicidio oficial. Si Norman se había quitado la vida solo en un bosque de Mississippi, ¿cómo viajó su identificación miles de kilómetros hasta Nueva York? Los cuerpos no viajan, y los objetos inanimados tampoco. La explicación más lógica es que uno de los hombres involucrados en su asesinato, un eslabón de la cadena de distribución de la droga que viajaba constantemente entre el sur del país y los grandes mercados del norte, conservó la identificación de Norman como un macabro trofeo o simplemente la guardó en su billetera por error y la terminó perdiendo años después en una calle de Nueva York. La familia Ladner llevó esta nueva prueba ante el FBI y las autoridades estatales, exigiendo que el caso fuera reabierto como un homicidio federal. Pero la burocracia, el paso del tiempo y los hilos invisibles de la influencia política volvieron a hacer de las suyas. El caso se pasó de una oficina a otra, los expedientes originales de la policía de Picayune convenientemente se perdieron en inundaciones o incendios de archivos, y ningún sospechoso fue llamado a declarar. El sheriff Lawrence Lumpkin dejó su cargo años más tarde, arrastrando un historial lleno de quejas por corrupción, abuso de poder y vínculos con el crimen organizado. Murió sin pasar un solo día en prisión, llevándose a la tumba los nombres de los hombres a los que protegió aquella noche de agosto de 1989. Norman Ladner Sr., el padre que cavó con sus propias manos en la tierra para encontrar la bala que mató a su hijo, dedicó cada gramo de su energía, su dinero y su salud a buscar justicia. Trágicamente, falleció hace unos años con el corazón roto, sabiendo la verdad, pero sin ver a los asesinos de su hijo tras las rejas. Hoy en día, en el pueblo de Picayune, el caso de Norman Ladner Jr. ya no se menciona en los periódicos, pero sigue vivo en la memoria de sus habitantes. Es el secreto a voces más grande del condado. Los padres de la zona aún utilizan esta historia como una advertencia escalofriante para sus hijos. Les prohíben entrar solos a los bosques profundos cuando el sol empieza a caer, recordándoles que hay monstruos entre los árboles que no son animales salvajes, y que a veces, la ley es la que sostiene el arma. Si te ha gustado esta investigación y crees que la memoria de Norman merece no ser olvidada, por favor suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y déjame saber en los comentarios. ¿Crees que algún día se revelará la identidad del asesino, o el secreto de Mississippi se quedará enterrado para siempre? Nos vemos en el próximo hilo prohibido de la historia. Adiós.